Terminada la Segunda Guerra Mundial, ya con la Europa y Japón aún humeantes, se desarrollaron los llamados juicios de Nuremberg, aquellos juicios que se desarrollaron a los militares, a los jerarcas nazis, a los médicos y también a los jueces. Sin embargo, hay un hilo conductor común a los tres. Las acusaciones eran distintas, diversas, pero fundamentalmente había un denominador común. Los tres, militares, jerarcas, médicos y jueces, se defendían señalando que habían cumplido con la ley alemana, habían cumplido con la norma jurídica alemana, que señalaba el exterminio de los judíos, que señalaba el espacio vital para el desarrollo de su país. A partir de allí se colocó un enorme signo de interrogación sobre la norma jurídica. Ahí es donde aparece el elemento axiológico, primero con Miguel Reale y luego aquí, en nuestro país, con Carlos Fernández Cesareo. De eso haremos algunas reflexiones el día de hoy. Esto es Tribuna Constitucional, soy Guido Aguila Grados y esta es la entrega número 54, la norma jurídica. Sean todos bienvenidos. La norma jurídica casi siempre se ha asociado a la ley y sobre todo a la ley escrita. Aquí encontramos un primer error. Las sociedades ágrafas también tenían normas jurídicas y no necesitaban de una ley escrita. Hoy, ya entrada, casi culminando la segunda década del siglo XXI, nos encontramos que la norma jurídica, además de la ley escrita, con diferentes protagonistas, productores de estas normas, se le suma la costumbre. Y además de la costumbre, también hay que señalar la existencia de las normas del soft law, de este derecho blando, de esto que vienen a ser, digamos, las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, o que también se utiliza mucho en el derecho internacional. Y a esto podríamos sumarle los conceptos jurídicos indeterminados. Las constituciones generalmente están pletóricas de estas terminologías, con lo cual podríamos adelantar una primera conclusión de que la norma jurídica no es un tema ni por cerca acabado. Es un tema más bien de un continuo desarrollo. Sigamos. Hasta el siglo XX, casi las últimas décadas, se consideraba que la norma jurídica, además de la ley, la norma jurídica era una regla. Esto es, tenía el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Más tarde, Dworkin, Alexis y el advenimiento del constitucionalismo contemporáneo, la llamada constitucionalización del derecho, determinó que además de las reglas, ahora tengamos principios. Y entonces ya no hay esta estructura de un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Hoy los principios son fundamentalmente, en palabras de los filósofos del derecho señalados, mandatos de optimización, ¿verdad? Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. En la medida que el Estado pueda llegar al máximo de esto, radica. Y entonces aquí surge también otro problema sobre la norma jurídica, porque cuando en esta norma jurídica existía una superposición, cuando hablábamos de las reglas, entonces se daban las antinomias. Y para las antinomias, ya en programas anteriores, hemos señalado cuáles son los mecanismos de solución. Pero ahora, cuando se dan los principios, cuando se dice toda persona tiene derecho al trabajo y a la libertad de empresa, por un lado, y por otro lado se señala que hay un derecho a un medio ambiente sano y equilibrado y a la reserva de los derechos, de los recursos naturales, entonces allí ya no se da una antinomia, se da prácticamente lo que la doctrina ha llamado ese supuesto conflicto entre dos derechos fundamentales y entonces la solución ya viene a ser la ponderación. Entonces, como vemos, el tema de la norma jurídica no es un tema pacífico y está muy lejos de tener un punto final. Es más, la norma jurídica muchas veces es tratada y es estudiada como un elemento aislado y no, es componente forma parte de un todo. Yo quisiera, por ejemplo, asociar la norma jurídica, hacerla similar a un libro, de tal manera que el ordenamiento jurídico vendría a ser una suerte de inmensa biblioteca, esas que muchas veces salen atrás. En el fondo de las fotografías de los abogados vemos unas bibliotecas impecables, perfectas, donde no queda un solo espacio, donde no hay un libro más alto que otro, donde todos están en orden alfabético. Y eso seguramente es el debe ser
respecto al ordenamiento jurídico. Sin embargo, ya en la realidad, la biblioteca que representa el ordenamiento jurídico está lejos de ser ella. No solamente porque es un ordenamiento, como lo sugiere su nombre, sino también porque es un funcionamiento. De tal manera que es muy probable que podamos encontrar que el libro que se esté usando deje un hueco en la biblioteca, con lo cual estaremos hablando de un vacío o de una laguna en el ámbito legal, lo que determinaría ya los mecanismos de integración para completar ello. O podríamos encontrarnos también con que el libro que aparece allí, la norma jurídica para nuestra analogía, es algo que ya logró su fecha de vencimiento, que lo que regulaba ha sido superado o por otra norma o ha sido superado por la jurisprudencia. Y entonces estaríamos hablando, si no ha habido, digamos, una derogación expresa, no ha habido un cambio, estaríamos hablando de que hay otro libro que lo ha superado o que sí se mantiene todavía en vigencia, estaríamos hablando de una norma de desuetudo. De tal manera que esta biblioteca, que debe estar ordenada, pero que esté en un funcionamiento incesante, sin pausa, sin descanso, va a encontrar una serie de vaivenes. Así encontramos entonces que cuando hablamos nosotros de las denominadas normas jurídicas, viene la gran pregunta, ¿no? ¿Existen realmente vacíos? Es decir, ¿existen inexistencias en el derecho? ¿Existen lagunas? Esto es, ¿hay algo que falte completar? Desde la época de Kelsen se ha señalado que no hay vacíos ni lagunas en el derecho, porque todo se soluciona con el principio de que aquello que no está prohibido está permitido. Y entonces se ha ido allí sedimentando aquella posición según la cual el derecho no tiene vacíos ni lagunas. Lo que tiene vacíos y lagunas es la ley. Y entonces allí surge la necesidad de establecer los mecanismos de integración. Que de nuevo, cuando la norma jurídica solamente era asociada a una regla, había una autointegración. Se tenía que regular con los principios generales del derecho y sobre todo lo que inspiraban el derecho nacional. Se tenía que ir llenando, completando con la jurisprudencia nacional, pero que luego, cuando ya aparecen los principios, cuando ya aparecen estas normas de optimización, entonces pasamos de una autointegración a una heterointegración. Por ello, es frecuente encontrar en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, por ejemplo, la recurrencia que se tiene a jurisprudencia de sus pares, sobre todo de la Corte Constitucional italiana, del Tribunal Constitucional Federal alemán, del Tribunal Constitucional español, de la Corte Constitucional colombiana y de la Suprema Corte norteamericana. Esto que en algún momento Carducci denominó el cross-constitucionalismo, ¿no? O el constitucionalismo cruzado. Y aquí quiero hacer un pie de página, porque Michele Carducci sostiene cuánto puede servir una sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán, algo que se da, por ejemplo, en Düsseldorf, cuánto puede ser para una aplicación que se dé, digamos, en un proceso constitucional en uno de los lugares más alejados del Perú, donde ni siquiera se cumple con los servicios básicos. Pero eso ya es materia de otro tema. Entonces, surge definitivamente este ámbito, esta problemática, con una biblioteca que está en continuo funcionamiento. Y en medio de ellos, la norma jurídica. Para concluir, la norma jurídica también tiene un periodo de vida. Como todos conocemos, es todo un tránsito. Anteproyecto, luego viene el proyecto, la aprobación, la promulgación, la publicación y la entrada en vigencia. Cuando todo era reglas, en el caso de la entrada en vigencia se daba, como es en el caso peruano actualmente, su vigencia al día siguiente de publicada. Y en otros casos se daba la llamada vacatio legis, como es la que ocurre hasta ahora en Lima con el Código Procesal Penal peruano. Sin embargo, la llegada en definitiva de lo que viene a ser el constitucionalismo ha hecho que hoy ya tengamos la vacatio sentenciae, que también ha sido materia de desarrollo en otro programa. Sin embargo, una vez que ya esta norma jurídica tiene vida propia, ¿hasta cuándo llega a su vida? ¿Cuándo es que llega a su fin esta norma? En algunos casos, ese fin es algo indeterminado. Va a llegar a su fin cuando haya una derogación expresa o una derogación tácita, o si no,
cuando una sentencia del Tribunal Constitucional declare su invalidez en un proceso de inconstitucionalidad. Y otras normas jurídicas sí llegan a su fin de una manera determinada, sobre todo cuando se ha cumplido el plazo. Pensemos, por ejemplo, en los denominados estados de excepción, en el estado de emergencia, por ejemplo, o cuando las condiciones que llevaron a su creación han desaparecido. Uno de los temas, y no es un tema menor, es respecto a la nomenclatura o respecto a las normas jurídicas. En el Perú se suele utilizar con gran facilidad la sinonimia entre derogación y abrogación. Tienen en común que la norma se elimina, pero en el caso de la derogación, la norma se elimina de manera parcial, y en el caso de la abrogación, la norma se elimina de manera total. El más claro ejemplo de derogación sería todo el capítulo de la prenda en el Código Civil, que ha sido reemplazado por la Ley de Garantías Mobiliarias. En el caso de la abrogación, está claro que el Código Procesal Penal del año 2004 ha abrogado el Código de Procedimientos Penales de 1940. Idéntica situación se da con respecto a la modificación y la sustitución. De nuevo, ¿qué tienen en punto en común? Que la norma todavía pervive, pero lo que existe es un cambio. Cuando hablamos de una modificación, se da un cambio parcial. Cuando hablamos de una sustitución, se da un cambio total. En el primer caso, puede permanecer, digamos, el tipo penal. Lo que varía viene a ser, por ejemplo, el aumento o reducción de la pena, modificación. En la sustitución no, sigue la norma, pero se vacía completamente el contenido del artículo para poder reemplazarlo por otro. De tal manera que, respecto al fin de la norma o a su transformación, tenemos 4 conceptos distintos: abrogación, derogación, sustitución y modificación. Todavía hay mucho que hablar sobre el tema de la norma jurídica. Hay definitivamente una serie de tópicos que iremos tocando en los programas siguientes. No se olviden suscribirse, compartir, para que siga creciendo esta comunidad, este espacio. Aguardamos sus comentarios para que siga creciendo también este debate en materia constitucional. Nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias.